Durante 2 semanas se negó a comer. Era una bestia de 200 kilos con el espíritu quebrado, un gigante rendido ante la nada. Los veterinarios se habían dado por vencidos, pero cuando una niña de 8 años cruzó las rejas de su jaula, sin que nadie la viera, lo que sucedió a continuación no fue la tragedia que todos esperaban, sino un milagro silencioso que cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre el alma animal. El aire en el santuario de transición Nueva Esperanza era pesado, cargado con el olor a desinfectante, heno húmedo y una melancolía que parecía incrustada en el hormigón agrietado. El centro, irónicamente llamado, operaba en las ruinas de un viejo zoológico clausurado por denuncias de maltrato. Las jaulas vacías, cubiertas de óxido y olvido, eran un eco fantasmal de un pasado doloroso, pero en una sección aislada y remodelada, un equipo reducido de voluntarios y veterinarios luchaba por darles un futuro a los pocos animales que habían logrado rescatar. Sin embargo, en el recinto G4, la esperanza se estaba desvaneciendo. Allí vivía Kumba, un magnífico gorila de espalda plateada, cuya imponente musculatura contrastaba brutalmente con la derrota total que emanaba de su postura. Llevaba 13 días prácticamente inmóvil, de cara a la pared de concreto. Su enorme cuerpo, diseñado para dominar la selva, estaba encorvado en una esquina, como si intentara desaparecer dentro de sí mismo. No respondía a nada, ni a las frutas exóticas que le ofrecían, ni a las hojas frescas traídas de las montañas cercanas, ni siquiera a las grabaciones de otros gorilas que intentaban usar para estimularlo. Simplemente existía, o más bien, dejaba de hacerlo lentamente. Kumba había sido el último gran rescate del centro. Lo encontraron en un espectáculo ambulante clandestino, encerrado en una jaula de hierro tan pequeña que apenas podía darse la vuelta. Las cicatrices en sus tobillos y muñecas contaban una historia de cadenas y castigo. Su historial médico oficial no existía, pero su historial emocional estaba a la vista de todos. Una desconfianza absoluta, un dolor tan profundo que había decidido apagar el interruptor de la vida. Se negaba a comer, a beber, a moverse. Estaba cometiendo un lento suicidio silencioso. Marta, la veterinaria jefe del santuario, sentía un nudo en la garganta cada vez que pasaba frente a su recinto. Llevaba 20 años trabajando con grandes primates y nunca había visto un caso de apatía tan severa. Kumba, informe diario, escribió con letra cansada en su bitácora. Día 13, sin ingesta, sin respuesta a estímulos. Los valores sanguíneos empiezan a ser críticos. Se discuten opciones de alimentación forzosa. Cerró el cuaderno con frustración. Sabía que forzarlo solo aumentaría su trauma. ¿Cómo se puede obligar a vivir a quien ha perdido por completo la voluntad de hacerlo? A su lado, observando todo con unos ojos grandes y serios, estaba su hija de 8 años, Lía. Lía era una niña silenciosa. Había crecido entre los sonidos del santuario, acostumbrada a la presencia de animales heridos y al trabajo incansable de su madre. A diferencia de otros niños, no veía a los animales como atracciones. Para ella eran seres con historias, con sentimientos. Y desde que Kumba había llegado, Lía sentía una conexión extraña con su tristeza. Mientras los otros cuidadores veían un espécimen en estado crítico, un desafío profesional, Lía veía un gigante solitario que estaba sufriendo de una manera que ningún adulto parecía entender. Pasaba largos ratos cerca del cristal de observación, no mirando al gorila, sino al espacio vacío que él creaba a su alrededor. Aquella tarde, la tensión en el equipo era palpable. Se reunieron en la sala de control, una pequeña habitación llena de monitores que mostraban imágenes grises de los recintos. «No podemos esperar más, Marta», dijo Santiago, otro de los veterinarios. «Si no lo sedamos para hidratarlo y alimentarlo por vía intravenosa, morirá en menos de 48 horas». Marta se pasó las manos por el cabello, agotada. «No es una máquina, Santiago. Es un ser que ha decidido no vivir. Si lo forzamos, si lo sometemos a más estrés, podríamos romper lo poco que queda de él. Tiene que haber otra manera». Pero no la había. Lo habían intentado todo. Enriquecimiento ambiental, feromonas, sonidos, olores. Nada.
Kumba permanecía como una estatua de grafito, un monumento a la desesperación. Mientras los adultos debatían, Lia seguía en su puesto de observación. Pero su atención se había desviado. Sus pequeños ojos no estaban fijos en el gorila, sino en los procedimientos del personal. Observó la rutina de los cuidadores al final del turno, las llaves que colgaban de sus cinturones, el ir y venir por los pasillos de servicio, y notó algo, una puerta metálica la que daba al corredor de mantenimiento detrás del recinto de Kumba. A veces, solo a veces, no se cerraba con el doble cerrojo. Un cuidador, apurado por terminar su turno, simplemente la empujaba hasta que hacía clic, pero no la aseguraba. Ella no entendía de protocolos de seguridad ni de riesgos. En su mundo, la lógica era mucho más simple. El gigante estaba triste porque estaba solo, y nadie se quedaba con él. Todos lo miraban desde lejos, hablaban de él, pero nadie simplemente estaba allí, en su espacio, compartiendo su silencio. Mientras la última luz del día se desvanecía, proyectando largas sombras a través de las rejas, Marta dio la discusión por terminada. Prepararían el equipo de sedación para la mañana siguiente. Era su última y más temida opción. Con el corazón encogido, fue a buscar a Lia para irse a casa, pero no la encontró junto al cristal. Por un instante, el pánico la invadió, hasta que la vio saliendo del baño al final del pasillo. «Vamos, cariño, es tarde», dijo, sin notar la determinación casi febril en los ojos de su hija. En ese breve instante, nadie se dio cuenta de que la pequeña Lia no estaba pensando en irse a casa, sino en la cerradura de la puerta de servicio. En su mente infantil, una idea simple, pura y terriblemente peligrosa comenzaba a tomar forma. Una idea que estaba a punto de desafiar la lógica, el miedo y la propia muerte. El cambio de turno fue el catalizador del caos. Un breve lapso de 5 minutos, donde la atención se relajó y las rutinas se volvieron automáticas. Fue una ventana de oportunidad tan pequeña que solo la mirada atenta y decidida de una niña de 8 años podría haberla detectado. Mientras su madre, Marta, se reunía con el equipo nocturno para el traspaso de información, Lia se deslizó por el pasillo principal, sus zapatillas de lona sin hacer ruido sobre el suelo de cemento pulido. No había malicia en su acto, solo una misión silenciosa dictada por una empatía pura y abrumadora. Llegó a la puerta de servicio del sector G. Como había observado, la cerradura no tenía el candado de seguridad puesto. El cuidador del turno de tarde, agobiado y ansioso por llegar a casa, simplemente había empujado la pesada puerta de metal hasta escuchar el clic del pestillo. La pequeña mano de Lia se posó sobre el frío metal, empujó con todo el peso de su cuerpo menudo y el pestillo cedió. Un clic sordo, casi inaudible, fue la única señal de que una barrera infranqueable acababa de ser violada. El pasillo de mantenimiento era un túnel oscuro y estrecho, con tuberías recorriendo las paredes y un olor a humedad y metal. Para cualquier otro niño, habría sido un lugar aterrador, pero Lia no veía monstruos en las sombras. Su único foco era la silueta masiva que adivinaba al otro lado de la segunda reja, al final del corredor. Esta segunda puerta, una estructura de barrotes gruesos, tampoco estaba asegurada con candado, solo con un cerrojo interno que un adulto alcanzaría con facilidad. Para Lia fue un pequeño desafío. Se empinó, estirando sus delgados brazos a través de los barrotes, hasta que sus dedos rozaron la palanca. Con un esfuerzo que le enrojeció las mejillas, la empujó hacia arriba. La puerta se abrió con un chirrido metálico que pareció un trueno en el silencio del lugar. Y entonces, Lia entró. En la sala de control, un joven técnico llamado David revisaba los monitores por pura rutina. La mayoría de las cámaras estaban fuera de línea por una actualización del sistema, pero una, la auxiliar del recinto G4, aún transmitía una imagen granulada en blanco y negro. De repente, David se quedó paralizado. Parpadeó creyendo que sus ojos le jugaban una mala pasada. En la esquina de la pantalla, una pequeña figura blanca y borrosa se había materializado dentro de la zona de peligro. Un fantasma, un error del sistema. Pero no, se movía. Era una niña.
Su corazón dio un vuelco y un sudor frío le recorrió la espalda. Sin gritar, con los dedos temblorosos, presionó el botón rojo de la alarma silenciosa, un protocolo reservado para las peores emergencias. El caos fue instantáneo pero mudo. Las luces rojas parpadearon en la consola. Marta, que aún estaba de espaldas discutiendo dosis de vitaminas, se giró al ver la expresión de David. Miró el monitor y el color abandonó su rostro. El mundo se detuvo. Era Lía, su Lía. Por un segundo, su mente se quedó en blanco, un vacío de terror absoluto. «Equipo de contención al G4, ahora», gritó Santiago por el intercomunicador. 2 guardias armados con rifles de dardos tranquilizantes ya corrían por el pasillo. «No», gritó Marta, su voz profesional imponiéndose sobre el pánico maternal. «Esperen, si entran corriendo, lo asustarán. Cualquier movimiento brusco». No pudo terminar la frase. La imagen de lo que podría pasar era demasiado horrible. Todos se quedaron helados, sus ojos pegados a la pantalla, prisioneros de una escena que desafiaba toda lógica y protocolo. ¿Ya imaginaste vivir algo assim? Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo e não se esqueça de se inscrever. Dentro del recinto, el aire era espeso. El olor a heno viejo y a la tristeza de Kumba lo llenaba todo. Lía dio unos pocos pasos sobre el suelo cubierto de hojas secas y se detuvo. El gorila seguía de espaldas, a unos 10 metros de distancia. Su tamaño era abrumador, una montaña de pelo negro y músculos tensos incluso en reposo. Lía no sintió miedo. Sentía algo parecido a la reverencia, una pena inmensa por esa soledad tan grande. Recordó cómo su madre a veces se sentaba en silencio junto a los animales más asustados, sin tocarlos, solo compartiendo el espacio. Así que eso hizo. Lentamente se sentó en el suelo, cruzó las piernas y colocó sus manos sobre las rodillas. Y esperó. No habló. No hizo ningún ruido. Solo se quedó allí, una pequeña presencia tranquila en medio de un vasto vacío existencial. Pasaron 30 segundos que parecieron una eternidad. Luego, 1 minuto. En la sala de control, nadie respiraba. Fue entonces cuando Kumba se movió. No fue un movimiento agresivo ni repentino. Fue un giro de cabeza lento, casi imperceptible, como el de una estatua que cobrara vida después de un siglo de quietud. Su enorme cabeza giró, y sus ojos, antes 2 pozos opacos y sin vida, parpadearon lentamente. El foco, que había abandonado el mundo exterior durante semanas, se ancló en la diminuta figura sentada frente a él. Por primera vez, Kumba no veía a un cuidador con una jeringa o un veterinario con una libreta. Veía algo que no encajaba en su universo de dolor y traición. Veía a una niña, inmóvil, silenciosa, que simplemente lo estaba mirando. El gigante y la niña se quedaron fijos el uno en el otro, en un silencio que contenía el peso de 2 mundos a punto de colisionar. En la sala de control, el universo se había comprimido en una única pantalla granulada. El zumbido de los fluorescentes era el único sonido, un contrapunto agudo al silencio sepulcral que emanaba del monitor. Cada miembro del equipo se había convertido en una estatua de pavor. Santiago tenía la mano sobre el comunicador, listo para dar la orden que desataría el infierno, pero la mirada de Marta lo mantenía paralizado. Era una mirada que no admitía desobediencia, una mezcla aterradora de autoridad profesional y súplica maternal. «Nadie se mueva», susurró, su voz apenas un hilo, pero cortante como el filo de un bisturí. Estaba apostando la vida de su hija a su instinto, a 2 décadas de entender el lenguaje no verbal de seres que no podían mentir. Sabía que un dardo tranquilizante tardaría segundos vitales en hacer efecto, segundos en los que un gigante de 200 kilos, asustado y acorralado, podría reaccionar de una forma impensable. Dentro del recinto, Lía no era consciente del drama que se desarrollaba a través de las cámaras. Para ella, solo existían 2 seres en ese espacio, ella y la inmensa criatura que finalmente la había reconocido. El miedo era un concepto ajeno, eclipsado por una curiosidad y una compasión tan grandes que llenaban todo su pequeño ser. Mantuvo la mirada de Kumba, sin desafiarlo,
simplemente sosteniéndola. Era un puente visual, una conexión frágil tendida sobre un abismo de trauma y soledad. Kumba, por su parte, procesaba una información que su cerebro, condicionado por años de crueldad, no lograba catalogar. Aquel humano no era grande. No olía a la agresividad del sudor nervioso de los hombres que lo habían torturado. No llevaba palos, ni cadenas, ni objetos metálicos. Y, sobre todo, no se movía con la prisa depredadora de una amenaza. Estaba quieta, serena. La lógica de la supervivencia le gritaba que cualquier intruso era un peligro, pero sus instintos más profundos, aquellos que recordaban a su propia madre y a las crías de su tropa perdida, percibían algo diferente. Era una anomalía, una pregunta viviente. Entonces Kumba emitió su primer sonido intencional en 13 días. No fue un rugido, fue un retumbo gutural, bajo y profundo, que nació en lo más hondo de su pecho. Un que vibró en el aire y en el suelo de hormigón. En la sala de control, Santiago apretó el comunicador. Era una vocalización de advertencia, un primer paso hacia la agresión, pero Marta sacudió la cabeza con vehemencia. «No», musitó para sí misma. «No es amenaza, es una pregunta». Lía, sintiendo la vibración más que escuchándola, no se inmutó. Inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando con atención una historia contada en un idioma antiguo. Su absoluta falta de reacción fue la respuesta que Kumba no esperaba. El miedo, la reacción natural, estaba ausente. El gorila, desconcertado, rompió el contacto visual por un segundo. Sus ojos recorrieron el recinto, evaluando las paredes, las puertas, como si buscara una explicación lógica a la presencia de la niña. Luego sus ojos volvieron a ella, y esta vez la tensión escaló a un nivel insoportable. Con una fluidez que desmentía su tamaño, Kumba se levantó. El movimiento fue lento, deliberado. Primero apoyó sus nudillos en el suelo y luego los músculos de su espalda y piernas se tensaron, irguiendo su cuerpo hasta su altura completa. Medía más de 2 metros. Su sombra cayó sobre Lía, envolviéndola por completo. En el monitor, la niña pareció desaparecer bajo la silueta del coloso. Una cuidadora ahogó un sollozo. Marta cerró los ojos por un instante, una oración silenciosa escapando de sus labios. Kumba, ahora de pie, era la personificación del poder salvaje. No golpeó su pecho, no rugió. Simplemente se quedó allí, observándola desde arriba, una torre de poder y dolor. Era la prueba final, la intimidación definitiva. Estaba midiendo su espíritu, probando si la calma de la niña era real o una frágil fachada. Lía levantó la vista hacia él. Su cabeza apenas llegaba a la altura de sus rodillas, pero en sus ojos no había terror, solo una fascinación tranquila. Para ella no era una amenaza, era el gigante triste que finalmente se había puesto de pie para verla mejor, y en ese momento Lía tomó su propia decisión. Su lógica infantil, directa y pura, le dijo lo que tenía que hacer. El gigante no había comido, estaba hambriento, y ella sabía dónde había comida. Con una lentitud que imitaba la del propio gorila, Lía comenzó a moverse. No se levantó. Se arrastró hacia atrás sin darle nunca la espalda a Kumba, manteniendo ese frágil contacto visual. En la sala de control, el corazón de Marta latía con tanta fuerza que temía que se saliera de su pecho. «¿Qué está haciendo? ¿A dónde va?», susurró Santiago. Lía se movía hacia la bandeja de frutas que los cuidadores habían dejado cerca de la reja esa misma tarde. Estaba intacta. Manzanas rojas, uvas, mangos y en el centro un plátano perfectamente maduro. Era el banquete que Kumba había rechazado durante días. El riesgo de su movimiento era incalculable. Podía ser interpretado como un intento de huida, como un gesto impredecible que rompiera el delicado equilibrio. Pero Lía no pensaba en eso. Llegó a la bandeja. Sus pequeñas manos la rozaron, y sin dejar de mirar a los ojos del gorila que la observaba desde las alturas, la empujó suavemente sobre el hormigón. Un leve raspado fue el único sonido que rompió el silencio, mientras la ofrenda de paz se deslizaba por el suelo,
deteniéndose a medio camino entre la niña y la bestia. El tiempo se suspendió en el instante en que la bandeja de frutas se detuvo. El leve sonido del metal raspando el hormigón se desvaneció, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y cargado de expectación. En la sala de control, los monitores cardíacos de los veterinarios podrían haber competido con el de un corredor de maratón. Cada par de ojos estaba fijo en la pantalla, esperando la inevitable explosión de violencia. Habían presenciado ataques por mucho menos, un ruido inesperado, un reflejo de luz, la sombra de un pájaro. La intrusión de una niña y su audaz ofrenda eran una provocación de una magnitud sin precedentes para un animal tan traumatizado. La lógica indicaba que el siguiente movimiento de Kumba sería rápido, definitivo y trágico. Pero Kumba no siguió la lógica del trauma. Hizo algo mucho más desconcertante. El imponente gorila, que seguía erguido en toda su majestuosidad, bajó lentamente la cabeza. Su mirada, antes inquisitiva, ahora parecía cargada de una profunda evaluación. Sus ojos no se posaron en las frutas brillantes y coloridas, se posaron en la niña, en Lía. La estudió con una intensidad que trascendía la simple curiosidad animal. Era como si, por primera vez, no estuviera viendo a un humano, una categoría que su mente asociaba con dolor y rejas, sino a un ser individual. Vio sus pequeñas manos apoyadas en sus rodillas, su postura abierta, su mirada directa y desprovista de miedo. Vio un gesto que no exigía nada a cambio, una simple invitación. Lentamente, Kumba bajó un brazo. Los músculos de su hombro se ondularon bajo la piel oscura, mientras su enorme mano descendía, nudillo a nudillo, hasta apoyarse de nuevo en el suelo. Luego, bajó el otro, volviendo a una postura cuadrúpeda que reducía su imponente altura. El cambio fue sutil pero significativo. Dejó de ser la torre dominante para convertirse en una presencia terrenal, más cercana al nivel de la niña. Dio un paso, luego otro. No se movió hacia la bandeja de comida. Caminó rodeándola, manteniendo una distancia respetuosa pero acortando el espacio que los separaba. Marta contuvo el aliento. «No se está acercando a la comida», murmuró, su voz temblando. «Se está acercando a ella». Lía no se movió. Permaneció sentada, una pequeña isla de calma en un mar de tensión. Podía sentir el olor de Kumba, un aroma almizclado y salvaje, y el calor que emanaba de su cuerpo masivo. El gorila se detuvo a escasos 2 metros de ella. Su rostro, una máscara de arrugas profundas y sabiduría ancestral, era ahora perfectamente visible. Sus ojos oscuros y líquidos no reflejaban ira, sino una emoción insondable, una mezcla de confusión, recuerdo y algo que parecía una profunda tristeza compartida. Y entonces ocurrió lo impensable. Ignorando por completo la bandeja de frutas frescas que Lía le había ofrecido, Kumba extendió su larguísimo brazo, no hacia la niña, sino hacia su propia esquina, hacia el lecho de heno donde había yacido durante casi 2 semanas. Allí, entre las hojas secas, yacía la comida que los cuidadores le habían dejado esa misma mañana, ignorada y reseca. Sus dedos, gruesos como ramas pero sorprendentemente diestros, buscaron entre la pila hasta encontrar una solitaria banana, la misma que él había despreciado horas antes. Con una parsimonia casi ceremonial, Kumba tomó la banana. La sostuvo en su palma, una pequeña curva amarilla en un océano de pelo negro. La acercó a su rostro, la olió, y luego, con la precisión de un cirujano, comenzó a pelarla. Lo hizo con una sola mano, doblando la cáscara hacia atrás con movimientos lentos y metódicos. En la sala de control nadie entendía qué estaba sucediendo. Iba a comer. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa banana y no las frescas que le había ofrecido la niña? Pero Kumba no se llevó la fruta a la boca. Una vez pelada, la sostuvo por el extremo. Su brazo se extendió de nuevo, esta vez cruzando el espacio que lo separaba de Lía. La mano que había sostenido cadenas, que había sido golpeada con varas electrificadas, que podría aplastar un cráneo con un solo gesto, se abrió suavemente. En su palma, ofreció la banana a la niña. No fue un acto de instinto, no fue una reacción.
Fue una decisión, una comunicación, un gesto que trascendía las barreras de las especies, una inversión de roles tan profunda que sacudió los cimientos de todo lo que el equipo creía saber. El gorila traumatizado, la bestia rota que se negaba a recibir nada del mundo, estaba ofreciendo lo poco que tenía. No estaba tomando, estaba dando. Era un acto de reciprocidad, de reconocimiento, de una empatía tan pura y fundamental que era casi dolorosa de presenciar. Estaba devolviendo el gesto. Le estaba diciendo, en el único lenguaje que ambos entendían, «Te veo y acepto tu paz». El eco silencioso de aquel gesto resonó en la sala de control con la fuerza de una explosión. La mano extendida de Kumba, sosteniendo la banana pelada, era una imagen tan poderosa, tan fundamentalmente opuesta a todo lo esperado, que el tiempo pareció fracturarse. El terror que había mantenido a todos en vilo se disolvió, reemplazado por una ola de asombro y emoción tan intensa que resultó sobrecogedora. Santiago bajó la mano del intercomunicador, sus dedos ahora laxos, su rostro una máscara de incredulidad. A su lado, una de las voluntarias más jóvenes se llevó las manos a la boca y sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos. Marta sintió como las lágrimas, contenidas por la adrenalina, finalmente brotaban y corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de un alivio catártico, de presenciar un milagro que ninguna ciencia podía explicar. Dentro del recinto, Lía no vio un acto de trascendencia zoológica, vio una simple ofrenda. Para ella, el mundo seguía operando bajo una lógica infantil y pura. El gigante triste le estaba ofreciendo comida. Sin la menor vacilación, su pequeña mano se alzó y con una delicadeza que contrastaba con la inmensa mano callosa del gorila, tomó la banana. Sus dedos rozaron los de él, un contacto efímero pero cargado de un significado monumental. Fue el primer toque no violento que Kumba había experimentado de un humano en, quizás, toda su vida adulta. El gorila no retiró la mano de inmediato. La mantuvo suspendida en el aire por un segundo más, como si saboreara ese contacto sin miedo. Sus ojos, profundos y oscuros, siguieron el movimiento de la niña mientras ella llevaba la fruta a su boca y daba un pequeño mordisco. Luego, con una lentitud que parecía contener el peso de los años, Kumba retrajo su brazo. Lo que sucedió a continuación fue la confirmación de que algo se había desbloqueado para siempre en su interior. Kumba giró su cabeza hacia la bandeja que Lía había empujado hacia él minutos antes. Estiró su otra mano, tomó una manzana roja y brillante y se la llevó a la boca. El sonido del crujido, el primer sonido de Kumba comiendo en casi 14 días, fue la música más hermosa que el equipo del santuario había escuchado jamás. Fue como si una presa invisible se hubiera roto. Después de la manzana, tomó un racimo de uvas, devorándolas una por una. Luego, un mango. Comía sin prisa, sin la desesperación del hambre, sino con un propósito renovado, como si estuviera redescubriendo el simple placer de la existencia. Y mientras comía, sus ojos nunca se apartaron por completo de la niña. La miraba, masticaba y volvía a mirarla. No era una mirada de vigilancia, sino de conexión. Estaba compartiendo una comida, un ritual tan antiguo como la vida misma. Lía, habiendo terminado su banana, dejó la cáscara a un lado y simplemente observó. No había en ella la exultación de haber ganado o logrado algo, solo una serenidad profunda. Había ido a acompañar al gigante triste, y ahora ya no parecía tan triste. Se quedaron así, la niña sentada y el gorila comiendo, en un silencio cómodo, compartiendo el espacio, respirando el mismo aire. El abismo entre las especies se había reducido a un simple metro de suelo de hormigón. Marta, a través de sus lágrimas, finalmente encontró su voz profesional. «Preparen el equipo de extracción». «Lento, sin ruidos», ordenó por el comunicador, su tono bajo pero firme. «Santiago, ven conmigo, nadie más se acerca». Sabía que este momento era increíblemente frágil. La confianza recién ganada podía evaporarse con un movimiento en falso. Ella y Santiago caminaron por el pasillo de servicio,
sus pasos deliberadamente suaves. Al llegar a la reja abierta, Marta se arrodilló para estar a la altura de su hija. «Lía, cariño», dijo con una calma que no sentía. «Es hora de salir, muy, muy despacio». Lía la miró, luego miró a Kumba. El gorila detuvo su masticar y levantó la vista hacia los dos adultos en la puerta. Hubo un instante de tensión renovada. Sus músculos se tensaron. Vería en ellos la amenaza que no había visto en la niña. Pero Lía, con una sabiduría innata, gestionó la transición. Puso sus manos en el suelo, se levantó con una lentitud exquisita y, sin dar la espalda al gorila, comenzó a retroceder hacia la puerta. «Adiós, Kumba», susurró, su voz apenas audible. El gorila no respondió con un sonido, pero hizo algo igualmente significativo. Dejó la fruta que sostenía en el suelo y con sus nudillos golpeó suavemente el hormigón, una vez, 2 veces. No era un golpe de intimidación, era un sonido rítmico, una especie de despedida, un reconocimiento de su partida. Era la primera interacción voluntaria con un adulto que mostraba desde su llegada. Cuando Lía cruzó el umbral de la reja y Santiago la cerró con un suave clic, Marta la envolvió en sus brazos, enterrando su rostro en el cabello rizado de su hija, inhalando su aroma, asegurándose de que era real. No la regañó. No pudo. Solo la abrazó con una fuerza que mezclaba alivio, amor y una profunda gratitud. Miró por encima del hombro de su hija hacia el interior del recinto. Kumba ya no miraba hacia la pared. Estaba sentado en el centro de su celda con la espalda recta, terminando su fruta. Y mientras Marta observaba, el gran gorila levantó la vista hacia el cristal de la sala de control, directamente hacia ella. Por un instante, sus miradas se encontraron a través de la distancia y la tecnología. En sus ojos, Marta ya no vio el vacío de la rendición, sino una chispa. Una luz tenue, pero inconfundible. La luz de un alma que había decidido volver a intentarlo. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. La historia del encuentro en el recinto G4 nunca se hizo pública. Marta se aseguró de ello. El vídeo de la cámara de seguridad fue clasificado como un archivo de investigación interno, accesible solo para un círculo muy reducido. No era un secreto guardado por vergüenza o por miedo a las repercusiones legales, sino por un profundo sentido de reverencia. Aquel momento no pertenecía al sensacionalismo de los noticieros ni al debate público. Pertenecía a un espacio más íntimo, un testimonio silencioso de una conexión que las palabras apenas podían describir. Era un milagro privado, y profanarlo con la exposición masiva se sentía como una traición. En las semanas que siguieron, la transformación de Kumba fue lenta pero asombrosa. Ya no era la sombra petrificada en la esquina. El cambio no fue explosivo. Fue más bien como el deshielo de un glaciar, un proceso gradual pero imparable. Empezó a comer con regularidad, mostrando preferencia por las frutas que Lía le había ofrecido en la bandeja. Se movía por todo el recinto, explorando las texturas de las cuerdas y las plataformas que antes había ignorado. Los cuidadores, siguiendo las nuevas directrices de Marta, cambiaron su enfoque. Ya no eran solo proveedores de alimento, se convirtieron en presencias tranquilas. A menudo se sentaban cerca de la reja, leyendo o simplemente estando allí, permitiendo que Kumba se acostumbrara a la compañía humana sin sentirse amenazado. Kumba empezó a responder. Un leve giro de cabeza, una mirada sostenida. Un día, extendió un dedo a través de los barrotes para tocar una hoja que un cuidador le ofrecía. Un gesto que provocó una celebración silenciosa en todo el santuario. Había vuelto del abismo. No había regresado a ser el gorila que era antes de su cautiverio. Ese ser se había perdido para siempre, pero se estaba convirtiendo en uno nuevo, uno que había visto lo peor de un mundo y había decidido, gracias a la fe ciega de una niña, darle una segunda oportunidad. Lía, por su parte, no volvió a entrar en la jaula. Entendió, con la seriedad de quien ha sido parte de algo importante, que aquel momento fue único e irrepetible. Pero su vínculo con Kumba
continuó a través del cristal. Cada tarde, después de la escuela, pasaba un rato sentada frente a su recinto. No hablaban, no hacían gestos grandilocuentes, simplemente compartían el espacio. A veces, Kumba se sentaba frente a ella, del otro lado del cristal, y ambos se observaban en un silencio compartido, una rutina que se convirtió en una especie de meditación para los dos. Los cuidadores llamaban a esa hora la cita silenciosa. 3 meses después del incidente, la transferencia de Kumba a un santuario de semilibertad en una reserva natural fue finalmente aprobada. Era un lugar con hectáreas de bosque protegido, donde podría vivir con otros gorilas y sentir la tierra bajo sus pies sin el frío del hormigón. El día de su partida fue agridulce. Marta supervisó el traslado, asegurándose de que cada paso se diera con la máxima calma para no estresar al animal. Kumba entró en la caja de transporte sin resistencia, como si entendiera que era el siguiente paso en su viaje. Lía estaba allí, de la mano de su madre, viendo cómo la grúa levantaba la enorme caja. Antes de que cerraran la compuerta, Kumba se giró y sus ojos buscaron a la niña. No hubo un sonido, solo una última mirada larga y profunda, un reconocimiento, un adiós, un gracias. Lía levantó su pequeña mano, no para saludar sino con la palma abierta, el mismo gesto de invitación silenciosa que había hecho aquella tarde. Y luego, el camión se puso en marcha, llevándose al gigante hacia su nuevo hogar. Años más tarde, Lía se convirtió en una bióloga especializada en comportamiento de primates, reconocida por su enfoque revolucionario basado en la observación pasiva y la empatía interespecie. Nunca contó su historia en conferencias o libros, pero quienes trabajaban con ella sentían una sabiduría y una paciencia que iban más allá de lo académico. En su escritorio siempre tenía una pequeña placa de metal grabada con una frase: «Aquí alguien decidió no rendirse». Marta, ya retirada, a menudo revisaba el vídeo de aquel día, no para revivir el pánico, sino para recordar el momento exacto en que la fe superó a la ciencia. El momento en que su hija, sin saberlo, le enseñó la lección más importante de su carrera: que la curación a veces no reside en la intervención, sino en la simple y pura voluntad de acompañar a otro ser en su oscuridad, esperando pacientemente a que encuentre su propia luz. La última escena de la historia nos lleva a la reserva natural. Entre la densa vegetación, vemos a Kumba. Ya no es el líder, pero es un miembro respetado de su nueva tropa. Está sentado bajo un árbol inmenso, acicalando a un gorila más joven. En un momento, una cría juguetona se le acerca y le ofrece un trozo de fruta. Kumba la toma con delicadeza, le da un mordisco y luego, con ese mismo gesto lento y deliberado, le devuelve la mitad a la cría. Levanta la vista y sus ojos se pierden en el horizonte, en el vasto cielo azul que ahora era su único techo. No había rejas, no había paredes, solo la libertad que una vez le fue negada y que le fue devuelta no por la fuerza, sino por el acto de fe más pequeño e inesperado: la mano extendida de una niña que vio un alma donde otros solo veían una bestia.